Eh, Buenos días a todos. No sé si me escuchan perfectamente, que he tenido problemas de conexión últimamente acá. Sí, te escuchamos bien y ya vemos tu presentación. Adelante. Eh, Perfecto. Buenos días a todos. Me place pues, saludarlos a todos. Mi nombre es Daniel Bustamante Baena. Lastimosamente no conozco muchos de los que están acá presentes, pero ha sido un placer haberlos escuchado a todos. Soy en este momento, tengo la responsabilidad de manejar lo que es la maestría de diseño de futuros de colegiatura. Es una maestría que obviamente inicia y arranca y estamos pues como vinculados obviamente a todo ese pensamiento prospectivista, pero de alguna manera dimos un salto y lo llevamos a lo que es el pensamiento de diseño. Fue un ejercicio que se desarrolló a lo largo de los últimos 2 años, desde la Escuela de Pensamiento Creativo de la universidad. Por acá está Mauricio Higuita, que también estuvo en la parte fundamental de la presentación de la maestría del ministerio. Fue un esfuerzo grande, sobre todo porque justificar un programa de diseño de futuros, no de perspectiva, tenía un reto como tal. Y ahí es donde en los últimos años hemos, pues, por así decirlo, trabajado con los estudiantes, los maestrantes en todo lo que es un enfoque de diseño, no obviamente con las bases perspectivistas sólidas, serias, y pues aquí hay varios de los profesores que han acompañado la maestría, pero más importante, hace un pensamiento de diseño, y el pensamiento de diseño tiene una característica fundamental. Mi base es obviamente de disciplinar, yo soy diseñador industrial, eh, hice una especialización en fabricación digital, Digital Fabrication, una maestría en artes plásticas y visuales transmediales y un doctorado en ciencias humanas y sociales. Pero todo ese mundo académico me llevó a mi entender un elemento muy particular, y es que todo lo que es la construcción del diseño, que es un elemento cooperativo, que es una acción cooperativa, co- eh, coaccionada por todo lo que trasciende al individuo, tiene una particularidad y es los elementos fenomenológicos. Y ahí es donde llegamos a lo que es el diseño de futuros fenomenológicos, que es esta visión de cuerpo, sensibilidad, acción para pensar lo que es el mañana. ¿Qué es lo que pasa? Cuando empezamos a trabajar con estudiantes, en el pensamiento de diseño hay una característica muy interesante, y es que cada quien obviamente puede estar sesgado bajo los prejuicios con los que vienen sus proyectos, y pues, todos acá, creo que estamos en ese ámbito académico o cercanos a ese ámbito académico, tenemos algo que denominamos ese prejuicio investigador, ¿cierto? Ese sesgo que uno carga con todo lo que ha visto, visibilizado, que muchas veces lo confundimos también con experiencia, porque precisamente casi que adornamos algunos datos o llevamos la dirección de la investigación para que dé un resultado al cual uno esté acostumbrado a recibir o posiblemente tranquilo recibiéndolo. Y ahí es donde nosotros empezamos a romper ese paradigma desde ese primer momento en la maestría y empezamos a hablar de esa visión fenomenológica, de esa visión filosófica, de lo que es pensar un futuro y lo que es romper el paradigma. Con los estudiantes, la maestría, cada que tengo asesoría con ellos, siempre caemos en una frase, y es que si suena a prejuicio, eh, perdón, si suena absurdo, es porque tengo un prejuicio que no me ha permitido verlo. Y es una constante que nos repetimos muy constantemente, de verdad, es algo que sale muy constante, porque normalmente cuando tenemos un sesgo y yo siento ese sesgo y automáticamente reacciono, y es la palabra muy importante, reacciono frente a lo que estoy observando o quiero imaginar o quiero desarrollar o quiero diverger, y no soy capaz de contemplarlo ni siquiera por mí, que soy la primera persona que lo ve, es porque hay un prejuicio y un sesgo de valor que está sobre esa visión. Y ahí es donde nosotros intentamos crear una investigación que rompa ese paradigma para poder generar divergencias y comprender toda la complejidad que aborda el sistema que vamos a observar. Ahí es donde empieza a aparecer una visión que es la coexistencia futura fenomenológica, que pues, lo he venido trabajando como el CFF, que es un marco, pues normalmente pues, es un marco epistemológico, ontológico y obviamente metodológico, que se usa la visión prospectivista para el diseño del mañana como una praxis encarnada. Es decir, los estudiantes automáticamente vinculan el proyecto a su personalidad y no lo ven hacia allá como un actor externo, no lo ven como un elemento que está ocurriendo allá, y empezamos a utilizar elementos de investigación que en el diseño nos funciona muy bien, como la investigación participativa o la autoetnografía o las acciones donde me permiten a mí estar vinculado con el problema
porque finalmente soy yo quien lo observa. Entonces, obviamente utilizamos en esa visión un poco de Merleau-Ponty, el cuerpo como quiasmo, como ese creador de quiasmos, para poder empezar a encarnar y sentir todo lo que ocurre en mi entorno que quiero capturar. Y ahí es donde ese plano comunitario se vuelve importante. Tan importante que cada corte de la maestría de futuros ha ido creando un universo particular y único donde se instalan todos los proyectos de esa corte. Y no lo he hecho yo ni siquiera de manera obligatoria, no es un requisito de grado, no es ni siquiera una necesidad de ellos, pero al momento de trabajar juntos se dan cuenta que sus coexistencias en esos escenarios son mediadas por sus propios cuerpos y sus limitantes técnicos que cada uno construye. Como un proyecto de un estudiante X puede estar vinculado como respuesta contestataria política a un estudiante Y, y ambos están existiendo en el mismo universo. Porque normalmente en ese ejercicio prospectivista nos vamos con una línea recta que define unos ítems y finalmente me genera un marco de trabajo, diseñamos un roadmap, tratamos todo el entorno estratégico, pero empezamos a manera que nos enfocamos en nosotros, empezamos a desenfocar a la otra edad. Y ahí es donde el plano comunitario en ese tiempo empieza a ser importante. Nosotros hablamos con los estudiantes desde la crisis de la percepción, y es que dejamos de percibir lo que para todos es importante y solamente nos enfocamos a percibir lo que para mí es importante. Y por eso lo bajamos a algo que denominamos los problemas simples, ¿cierto? Y si de verdad estamos trabajando en el futuro, pues deberíamos partir de esos wicked problems. Y ahí es donde la complejidad empieza a ser un valor agregado para nosotros, porque en esos entornos multivariables, multisistemas, entramos en una coexistencia y poder empezar a valorarlos. Tenemos teorías de actor red, creo que muchos de aquí los conocemos, la ANT, ¿cierto? De Bruno Latour. Si empezamos a unir esto a través de controversias tecnocientíficas como lo propone Venturini, y empezamos a generar un arco discursivo donde podemos encontrar los nodos de cohesión. Entonces, es muy curioso porque hace poquito tuvimos clases con unos profes que trabajaban un profe, Mauricio Jaramillo, él trabajaba en SpaceX hasta hace un tiempo, hablábamos de eso, y es que los nodos de investigación con los scrappers que estamos diseñando en clase para levantar y minado de datos, se estaban volviendo unos sesos muy fuertes, claro, porque estaban cohesionados por las limitantes de los estudiantes para observar su propio proyecto. ¿Qué hicimos? Automáticamente cambiamos los esquemas de visualización y desarrollamos visualizaciones complejas, comunitarias, y empezar a desorganizar esa complejidad. Y empezamos a encontrar unos valores importantísimos, porque ahí es donde está la fortaleza de esa visión de diseño. Por eso entramos a unos pilares de inteligencia, identidad e intención, donde obviamente no visualizamos el diseño futuro como una linealidad, sino un caos vaporoso donde los proyectos empiezan a emerger. Y los estudiantes finalmente terminan haciendo una unión de señales para poder obviamente enfocarnos en esa megatendencia que ellos quieren desarrollar, pero nunca desconociendo las señales de de las personas que los acompañan en el proceso investigativo. Eso quiere decir que ellos tienen en su mismo juicio de valor y en ese mismo tribunal de los scrappers que ellos diseñan, unos contra, donde me permiten a mí sesgar también y limitar el avance de esas señales. Y eso es muy importante, porque nos hemos dado cuenta que el valor significativamente está en cómo ellos se reaccionan frente a las señales de sus mismos compañeros. Por eso llegamos a esta definición. El diseño de futuros para nosotros es la disciplina que convierte la incertidumbre, señales y posibilidades en acciones presentes para tomar mejores decisiones en contextos inciertos. ¿Cómo llegamos a esto? Obviamente lo entendemos todo como un marco disciplinar, pero también tenemos la idea de que la incertidumbre, señales, las posibilidades tienden a crear una decisión, ¿cierto? Una decisión que puede ser sesgada por mí, por las capacidades que yo tengo de operar en ese diseño y no solamente de crear un marco estratégico para quien lo diseñe. Todos los diseños de las maestrías, todos los diseños de los proyectos que hemos desarrollado, incluso los que estoy trabajando actualmente, tienen la característica es que yo estoy dentro del trabajo del proyecto. No soy solamente un observador, un estratega, sino que yo estoy vinculado con el proyecto, porque eso obliga a tener cierto grado de experticia en un área y también reconocer que no la tengo en otras áreas diferentes.
Ahí es donde empezamos a marcar esos límites de esa perspectiva tradicional que se vuelve mecanicista, extractivista y puramente predictivo. Creo que por lo que he escuchado, muchos de ustedes también han dicho que hay que dar ese salto, que hay que salir de esa costumbre instrumentalista que se tenía para llevarnos a lo que es un pensamiento crítico, exclusivo y sobre todo especulativo. El pensamiento crítico es algo que nos fortalece a nosotros, a colegiatura, en la universidad como escuela de diseño, porque el pensamiento crítico nos permite ser observadores y tener puntualmente claro hacia dónde queremos desarrollar el entorno. Cuando uno diseña cualquier elemento, modas, gráfico, producto, servicios, todo, diseñar es en sí un acto per se de diseño. Ergo, tenemos que desarrollar un marco metodológico para poder alcanzar el hito. Lo mismo pasa con el diseño de futuros. No lo abordamos como un ejercicio instrumental que va sesgando paso a paso, sino que finalmente me permite a mí generar un ejercicio discursivo, crítico frente al entorno. Ahí es donde nosotros tenemos una mirada fenomenológica y ponemos una misión, y es la experiencia de la vida de las personas. Obviamente no está dada por características causales alejadas a la realidad, sino que pasan por algo, operan por algo, y no es un resumen estadístico. Por eso, ese diseño de futuros se articula en lo primero, que es lo conductual, cómo puedo leer conductas, cómo puedo leer intuición de cómo desarrollar esos ejercicios de personas, cómo se mueven los grupos sociales, los grupos poblacionales, cómo están vinculados las personas, las palabras con todo un ente semiótico, ¿cierto? ¿Qué significa, cómo significa y cómo se construye nuevo significado? Los espacios para lo contextual, todo lo que es análisis cultural, ¿cierto? La performática cultural, los elementos que aparecen en esa performática, que se aprehenden en esa performática, los tiempos, obviamente, en que se percibe en el marco, y obviamente, que para nosotros es muy importante, el afecto que viene de ese nivel de conciencia en cual yo puedo percibir, sentir y entender. El afecto viene muy de la mano de lo que es la escuela de la felicidad, la universidad la maneja, y es también cómo se vinculan las personas dentro de ese entorno y cómo se relacionan entre ellos. Eso normalmente no lo tenemos mapeado. Y eso es algo que nosotros le hemos dado un valor increíblemente fuerte, porque el cuerpo se vuelve un instrumento de indagación. Yo, dentro de mi proyecto, soy un instrumento para indagar. Yo percibo, yo siento y yo traduzco el entorno que estoy desarrollando. No tengo elementos técnicos, obviamente tenemos herramientas y usamos muchas de las herramientas prospectivistas que también muchos de ustedes trabajan, porque obviamente tienen un valor increíble, pero no las utilizamos de una manera alejada al individuo, sino que las transformamos en una herramienta que pasa por el cuerpo, en la mente del investigador y aumenta la capacidad de percibir y mapear las tensiones emergentes en la sociedad desde el proyecto. Entonces el investigador como tal no es un interlocutor, no observa de afuera, sino que es un interlocutor. O tenemos un marco de experiencia fenomenológica, donde obviamente está desde la conciencia, desde las herramientas para la percepción, pero hacia una ontología relacional, que es lo que en la universidad denominamos como el devenir con. Y es que pasamos obviamente de ese pensamiento de diseño como una investigación de inquietudes, una declaración de valor, potencias, el diseño sistémico que lo acompaña y una generación finalmente de artefactos, ¿cierto? Que es lo que me permite a mí de alguna manera traducir en ese ejercicio futurible a partir de herramientas especulativas una construcción viable de unos escenarios en los que yo puedo trabajar en un ideal de H3 y bajarlo a un H2 menos y H2 más. Ahí es donde es importante para nosotros la ontología relacional, ese devenir con, donde el investigador deviene con lo que investiga, no es afuera, es adentro, y por eso hay una suspensión de juicios lineales, una epogea prospectiva, donde obviamente yo extrapolo todos los datos, yo analizo, pero cuando analizo también estoy inmerso en lo que yo soy como investigador y voy a través de las percepciones de mi entorno. Yo soy un experto en mi área, yo tengo que saber de ese entorno, yo tengo que comprender las señales, por ende yo le doy un valor diferente, un diferencial. Y ahí el cuerpo se vuelve un sensor y la determinación simbólica, el devenir con, termina y desencadena en un artefacto especulativo. Entonces, en el caso de colegiatura,
tenemos una visión muy clara que es del ser humano, ser origen, que es una visión filosófica de la universidad, una episteme como tal, que gira, como les decía, la felicidad, la creatividad y la comunicación esencial. Y por eso nosotros logramos que el diseñador de futuros tenga unas características, y es que él logre percibir y construir un escenario y obviamente permita estrategia de liderazgo, felicitación narrativa y gestión de presente y futuro. Ya voy cerrando. Para esto usamos seis metodologías que ya ustedes conocen: especulativo, ficción, futuros experienciales, rehearsing, señales débiles y sociología de las expectativas. Y finalmente tenemos nuestro marco. Que quiero que con esta ponencia comentarles, y es que nos permitamos sentir en esos ejercicios de futuros, nos permitamos traducir a partir de esos diseños de futuros, y finalmente que dejemos la instrumentalización para poder abordar esos entornos complejos. Les agradezco mucho y una feliz tarde. Muchísimas gracias, estimado Daniel, por tu presentación. Ahora le vamos a dar el paso a Riddle. Riddle nos va a hablar de el futuro del trabajo.